Para terminar de resolver el problema planteado, nos hace falta comparar el error de convergencia de todos los métodos. Y esto lo vamos a hacer variando el número de subintervalos. En la guía tenéis la convergencia de los métodos en la parte de anexo. Hasta el momento, todos los métodos que hemos programado nos han dado un valor aproximado de la integral, gracias a la computación numérica. Y en los tres métodos hemos utilizado siempre el mismo número de subintervalos. Pero ¿qué pasa si variamos estos subintervalos? Si colocamos menos o en caso contrario, hacemos más subdivisiones dentro del intervalo cerrado y acotado. Además, ¿cómo comparamos esos valores aproximados? Nos hace falta un punto de referencia. Y por último, lo mejor sería hacer una representación gráfica de esta comparación. Para ir resolviendo poco a poco estas preguntas, vamos a crear un script. Abrimos el script nuevo y vamos a abrir los tres mains principales que operan las tres funciones. Copio un encabezado y voy a ir revisando poco a poco qué necesito. Este será el script para la convergencia de los métodos. Y lo voy a ir guardando de una vez. Lo voy a llamar convergencia métodos. Recordad, sin acentos. En los tres mains que operan las tres funciones, siempre comenzamos dando el formato largo e inicializando las variables. Vamos a copiar esta parte y miramos con qué nos quedamos. Como la idea es dar solución a las preguntas que nos hemos planteado, ¿qué pasa si variamos el número de subintervalos? N ya no va a ser una constante. La función, el intervalo cerrado y acotado, se mantiene. Entonces, n ahora será un vector. Voy a crear el vector que contiene los subintervalos para irlo variando. Lo separo y así se divide la sección. N va a ser igual. Voy a comenzar con 3 subintervalos e iré hasta 50 en total. Pero no los haré todos, haré saltos de 5 en 5. Ahora nos hace falta el punto de referencia para comparar nuestras aproximaciones. Es decir, que necesitamos la solución analítica de la integral. La solución analítica de la integral. La variable que vamos a crear o abrir para que almacene esta solución analítica será integral de la función. Y la función propia de MATLAB para resolver una integral con una función definida de forma numérica, con el arroba, es integral. Lo primero que tenemos que colocar es la definición de la función de forma numérica y el nombre como la hemos guardado, en este caso f, y es en función de x. Como vamos a resolver es una integral definida en un intervalo cerrado de 0 a pi, tenemos que colocar aquí el nombre de la variable. Los tenemos guardados en A y B, pues esos son los que vamos a usar. Con eso nos queda más genérico. Si queremos podemos probar que esto está funcionando bien. Y vemos que la solución de esta integral es un 2 y ha quedado guardado como una celda numérica. Entonces, esta variable, la integral de la función, será nuestro punto de referencia con el que vamos a comparar cada uno de los valores que encontraremos de la aproximación de la integral utilizando los tres métodos programados. Además, recordemos que en el método rectangular tenemos 4 criterios diferentes de altura. Así es que variando el número de subintervalos vamos a generar el algoritmo que pida calcular la aproximación con los diferentes métodos. Por i igual a 1 hasta la longitud de n, la cantidad de elementos que tenga el vector
del número de subintervalos. Para llamar las funciones vamos a utilizar los mains que nos sirven de guía. Del trapecio y el del Simpson, main Simpson. En este caso no quiero gráficas. Vamos a darle orden. Cada uno de los valores de la aproximación comparándose con el valor analítico de la integral. Así es que vamos a tener que inicializar unas variables fuera del lazo del for para que puedan ser llamadas cuando se está haciendo cada una de las iteraciones del for. Así es que la vamos a colocar en esta parte. Inicializamos todas las variables que contendrán los valores de los errores calculados en cada una de las iteraciones. Vale, entonces el error utilizando el criterio por la izquierda de la regla compuesta del rectángulo. Vamos a inicializarla con una matriz de ceros o un vector de ceros y el tamaño. Si vamos a variar es el tamaño del número de subintervalos, pues entonces la variable errores por la izquierda tendrá el tamaño de el número de subintervalos. Entonces, para que no se nos olvide, vamos a dejar el comentario aquí mismo. La dimensión de esta variable depende del número de elementos de n, que son los subintervalos. Bueno, nos hace falta el error por la derecha, superior, inferior, trapezoide y Simpson. Podemos añadir también aquí un comentario. Cálculo de los errores por cada iteración. Además, en este caso, no activamos la opción de graficar de cada uno de los métodos. Lo siguiente es introducir las variables dentro del for y realizamos la diferencia de el valor calculado por la integral de manera analítica menos cada uno de los valores que vamos calculando al variar el número de subintervalos por cada uno de los métodos. Además, tiene que ser en valor absoluto porque utilizaremos el error positivo. Y vamos guardando por cada iteración el error calculado. Esto mismo se tiene que repetir para cada uno de los errores. Y revisemos antes de dar el ejecutar por primera vez sin graficar. Y va desde 1 hasta n el método, la función y estamos introduciendo todo el vector n. Tiene que ser en orden 1 a 1 para cada uno de los valores. Entonces, lo arreglamos. Cada n debe ser del vector uno solo y en el orden para todos. Bien, entonces ahora sí estamos por cada una de las iteraciones. El n va escogiendo uno a uno los valores que tenemos dentro del vector creado de 3 hasta 50, saltando de 5 en 5. Vamos a darle a ejecutar. Guardado. Nuevamente y le damos a ejecutar. Y tenemos cada uno de los errores tiene una longitud, tiene que ser exactamente la de n. 10 valores, si los queremos ver, hemos variado de 3 subintervalos, 8, 13, 18 hasta 48, porque saltábamos de 5 en 5. Por lo tanto, hemos calculado para cada uno de los métodos 10 errores. Así es que el error, por ejemplo, del método, aquí ya está, este trapecio, tenemos 10 errores. Así es que lo mejor para poder observar
la convergencia a medida que aumentamos el número de subintervalos es en una gráfica. Así es que vamos a hacer las gráficas fuera del for porque ya dentro de cada una de las variables de los errores están guardados los resultados por cada uno de los subintervalos trabajados. Abrimos una pequeña sección en nuestro script que lo vamos a llamar representación gráfica convergencia. Empecemos, por ejemplo, solamente utilizando los métodos rectangulares. Izquierda, derecha, inferior y superior. Abrimos una ventana, figure, por si tenemos alguna otra abierta, no quiero que se me sobrescriba, sino que por obligación abro ventana nueva. El plot entre el número de subintervalos va a estar en X y en Y van a estar los valores almacenados en el error por la izquierda. Quiero que esto me salga graficado en magenta, en continua y con circulitos. La siguiente gráfica XY es el número de subintervalos, el error por la derecha y lo voy a colocar de color azul con líneas discontinua y también que aparezca el circulito en el valor dado. La siguiente gráfica sería el número de subintervalos con el error superior que aparezca de color rojo, en punteada la línea me marque el valor exacto de n con un circulito. Finalmente, el número de subintervalos contra el error inferior y quiero que sea de color green, que sea línea punto y que aparezca también marcado el circulito en el valor de la n. Y aquí voy a cambiar de renglón porque paso la pantalla cuando vaya a imprimir, por ejemplo, el algoritmo. Y quiero que el grosor de la línea sea de 2, porque si no es muy delgada, podemos probarlo. He olvidado la F, ahora sí. Y me sale la gráfica de convergencia de los métodos con respecto a la variabilidad del número de subintervalos. En este caso, entre más subintervalos yo divida mi intervalo cerrado y acotado, el error será cada vez más pequeño. Ahora bien, haría falta un título y saber a qué línea corresponde cada uno. A pesar de que aquí hemos colocado el magenta y el blue, es para el método rectangular por la izquierda y derecha, los que están aquí abajo. Y el método superior e inferior son estos dos que están aquí arriba, tienen mayor error. A menor cantidad de subintervalos, los errores son más altos. A mayor cantidad de subintervalos, los errores son más bajos y los que mejores resultados tienen son los subintervalos formados con el criterio de altura por la izquierda y por la derecha. De todas formas, hay que colocar aquí dentro de la gráfica la leyenda para saber en cualquier momento no tener que mirar el código, sino solamente mirando la gráfica sabemos cada línea a qué método corresponde. Así es que vamos a hacer las mejoras. Añado el title, que será convergencia métodos rectangulares. Intento no colocar tanta información para que no quede muy largo. Y tampoco voy a añadir cada uno de los valores encontrados por cada una de la iteración. No tendría sentido. La leyenda tiene que ir exactamente en el mismo orden que hemos hecho la gráfica. Así es que ya podemos probar esta parte. Recordemos que cuando sale aquí el asterisco es que no se ha hecho el guardado de los últimos cambios y me cercioro. Ahora bien, ya reviso la salida y ya encuentro que la leyenda me está diciendo, sin necesidad de ver el código, a qué línea corresponde cada método
Y además tengo en el título el análisis de convergencia que estamos haciendo en esa gráfica. Entonces, en conclusión, el comportamiento del método de rectángulos utilizando los 4 criterios es exponencial decreciente. Si queremos ver el comportamiento de una manera más clara, porque aquí se van agrupando y si colocáramos más número de intervalos quizás fuese más y más junto, podemos cambiar el eje de las y a logarítmico, de manera que vendríamos aquí es una línea recta. Dejaríamos el eje de las x tal cual como está porque tiene un crecimiento ya lineal. Así es que vamos a utilizar solamente el logaritmo por el lado de las y. Y vamos a copiar este trozo de la figura y le voy a decir que es la semilogarítmica. Figure solamente es semilog por la i. Esto lo vamos a mantener exactamente igual. El ancho de 2. Vamos a congelar esta gráfica, ya que el método de la regla compuesta del rectángulo es de orden 2 de segundo orden. Vamos a añadir entonces la gráfica con pendiente 1 y 2 para hacer la comparación. Entonces, semilog de i, n contra n, es una línea, pero de primer orden. La vamos a colocar negrita y por defecto va a salir continua. La siguiente sería n contra n, el número de subintervalos elevado al cuadrado. Ojo que tiene que ir punto porque n es un vector y quiero elevar al cuadrado cada uno de los elementos del vector. Y va a ser también en negrita, pero en discontinua. Ahora le puedo dar el title, la leyenda. Tenemos que añadir 2 líneas más. La primera que hemos creado es de pendiente igual a 1 de primer orden y la segunda es de pendiente igual a 2. Quiero dar control sobre la localización de esa leyenda. Lo voy a poner en la otra línea y el hold off. Vamos a probar esta gráfica recién hecha. En efecto, entonces tenemos el comportamiento de un polinomio de primer orden y aquí está de segundo orden y la comparación con cada uno de los 4 métodos que hemos utilizado para el cálculo compuesto del rectángulo de orden 2. Tenemos el izquierdo y el derecho. Pues vamos a hacer esto mismo para el método del trapecio. Como ya tenemos desarrollado para el primer método, es mucho más fácil para los siguientes, porque seguiremos exactamente la misma idea. La figura es del número de subintervalos contra el error del trapecio. Para la semilogarítmica, como el método compuesto de trapecio también es de segundo orden, y tenemos la gráfica semilogarítmica por el eje de las y comparado con el primer y segundo orden, y lógicamente aquí vemos que es de segundo orden, aquí no ha quedado nada, y la exponencial decreciente muestra, señala que a medida que va aumentando el número de intervalos, el error de convergencia va disminuyendo. La convergencia del método de la regla compuesta de Simpson. El método de Simpson es de cuarto orden. Y ya tendríamos entonces
toda la parte del análisis de convergencia para el método de Simpson. De cuarto orden, aquí está el 2, 3 y 4. Y la exponencial decreciente, donde nos enseña que a mayor número de subintervalos, el error cada vez es más parecido. Para terminar, tenemos que pensar que en el problema propuesto nos piden es una comparación de la convergencia de todos los métodos. Y por el momento solamente hemos hecho es por cada uno de los métodos independientemente. Pues bueno, hemos hecho absolutamente todo lo que nos pedían para el problema propuesto. Yo os dejo abiertos a vosotros el hecho de qué pasa cuando no nos dan la función de entrada, sino nos dan es un valor de X y un valor de Y. ¿Qué haríamos? ¿Cómo podemos adaptar y adecuar nuestros algoritmos para solucionar un problema de este tipo? Muchas gracias.